En una oscura mañana de primavera, en 1881, la bruma se desliza entre los muros de piedra caliza de un convento en Maine, donde el murmullo de las oraciones se ve ensombrecido por un misterio que acecha en sus pasillos. Aquí, las sombras se mueven con propósito, y los nombres de las novicias desaparecidas susurran entre las góticas estructuras como ecos de un pasado aterrador. Más de 200 almas jóvenes han perdido la vida o han sido apartadas, desaparecidas en un silencio cómplice que la comunidad ha decidido ignorar. Documentos antiguos revelan un comportamiento extraño entre las autoridades del convento, donde la Madre Superiora, con su mirada gélida y su voz firme, mantenía un control aterrador sobre las jóvenes bajo su cuidado. Mientras el investigador solitario se adentra en este abismo de secretos, un papel gastado gira en sus manos, un informe de una revisión médica llevada a cabo en el convento hace más de 3 décadas. Las palabras resaltan un vínculo inquietante con prácticas de curación inusuales, y su letra temblorosa habla de sangre virgen, un componente insidioso en rituales de sanación que apenas se mencionan en los anales de la Iglesia. Este hallazgo se convierte en una puerta entreabierta hacia una red de corrupción que va más allá de lo imaginable, donde los obispos y las figuras más prominentes de la diócesis parecen compartir un oscuro pacto de silencio. El eco del sufrimiento de las novicias resonaba en la comunidad, pero el miedo mantenía a todos en la sombra. Las voces de quienes intentaron hablar fueron ahogadas rápidamente por la amenaza del ostracismo social, sus testimonios cancelados en favor del orden. Ahora, a medida que se destapan los secretos, cada descubrimiento hace que la atmósfera opresiva se vuelva más palpable, revelando que este convento no solo fue un refugio, sino una trampa mortal para muchos. Y mientras el investigador profundiza en la conspiración, un nuevo descubrimiento sacude los cimientos de todo lo que creía saber. La veracidad de un relato sobre sacrificios rituales va más allá de leyendas locales. Viejos libros de registro, ocultos en un altillo olvidado, sitúan la verdad en un contexto aterrador que se remonta a generaciones. La complicidad de figuras eclesiásticas clave pinta un cuadro escalofriante de traición. ¿Quién está realmente detrás de esta red de horror? ¿Y qué otros secretos oscuros permanecen ocultos entre aquellos que se dicen guardianes de la fe? Mientras la investigación avanza, un nuevo testimonio rompe el silencio. Una sobreviviente que había logrado escapar, cuyos recuerdos son un torbellino de desesperación y terror. Su relato, Juliana, una voz entre sombras, revela la magnitud del horror y deja al investigador tambaleándose al borde del abismo. Atrapado en la red de la verdad, comienza a darse cuenta de que las sombras que se ciernen sobre el convento tal vez se extiendan mucho más allá de sus muros, amenazando no solo su vida, sino la inocencia de toda una comunidad. El cardenal que bebía sangre virgen cada Pascua no es solo un eco de lo que fue, sino un reflejo de lo que aún podría haber en las profundidades del poder eclesiástico, donde la luz tan solo roza la superficie de un horror inimaginable. El aire era denso, pesado como un manto de sombras que se cernía sobre el convento. El investigador no podía sacudirse la sensación de que cada paso que daba era un eco de las almas que habían desaparecido. El murmullo del viento sonaba a lamentos,
y él se preguntaba si alguna vez podría escapar de este lugar. Sus manos temblaban mientras sostenía el testimonio de Juliana, la sobreviviente, cuyo relato había encendido una chispa de duda y temor en su alma. Ella había murmurado algo sobre un salón escondido, un lugar donde los rituales eran llevados a cabo en secreto, lejos de las miradas inquisitivas. Con el corazón acelerado, se dirigió a la biblioteca del convento. Allí, libros antiguos cubiertos de polvo aguardaban en silencio. Deslizó los dedos por los lomos, sintiendo cada palabra grabada en las cubiertas. Y ahí estaba, un pequeño diario, el de la Madre Superiora. Al abrirlo, una brisa helada atravesó la habitación. Las páginas estaban llenas de oraciones, pero también de referencias a prácticas secretas. A lo largo de las páginas, la letra de la Madre Superiora se transformaba, tornándose frenética, como si estuviera grabando sus propios delirios. Sacrificio es necesario, decía en un fragmento, y su corazón se detuvo. ¿De qué sacrificios hablaba? Cada palabra desgarraba su cordura. En un rincón, un dibujo sacado de una mente perturbada mostraba un círculo de mujeres, todas vestidas de luto, unidas en una danza macabra. Su aliento se hacía cada vez más difícil de contener. Sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de prácticas eran estas? De repente, se oyó un ruido. Una puerta se cerró bruscamente en el ala opuesta del convento. El investigador adoptó una postura tensa. La atmósfera se espesaba. Se asomó por la puerta de la biblioteca y con cautela se deslizó hacia el pasillo. La luz parpadeante de las antorchas iluminaba rostros serios de monjas que murmuraban entre sí. Susurros de preocupación. La preocupación era palpable, casi una vibración en el aire. «Ha llegado a oídos del cardenal», escuchó una de ellas decir. La voz era baja, temerosa. «No debemos dejar que se sepa, o correremos un gran peligro». Él contuvo la respiración. El cardenal, mencionado en el informe, sabía. La conspiración se extendía como una telaraña, atrapando a quienes se atrevían a indagar. Instintivamente, sus ojos se fijaron en un viejo retrato colgado en la pared. Era un cuadro de un antiguo cardenal. Sus ojos parecían seguirlo, burlones y siniestros. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Siguió el murmullo hasta el final del pasillo, donde se encontró con un pequeño grupo de monjas congregadas alrededor de un altar improvisado. La luz danzaba y su corazón latía con fuerza. Se aventuró más cerca, buscando escuchar. Entonces vio lo que estaban escondiendo, una pequeña caja decorada que incluso desde lejos parecía pulsar con una energía extraña. La Madre Superiora estaba allí, sosteniendo un frasco que brillaba con un fulgor poco natural. «¡Es hora de la celebración!», exclamó la Madre Superiora, y su voz resonó como un trueno en la penumbra. Su sonrisa era perturbadora, una mezcla de delirio y fervor religioso. El investigador sintió su cuerpo paralizarse. ¿Qué estaban celebrando? Las palabras escaparon de su boca como un susurro. ¿Celebración de qué? Pero nadie le prestaba atención. Eran un grupo unido, ensimismado en su oscuro ritual. En ese instante, el investigador comprendió que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más oscura de lo que había anticipado. Algo que podría transformar no solo su vida, sino toda la comunidad. A medida que el frasco se alzaba, el silencio se hizo pesado. «La sangre virgen nos dará poder», gritó la Madre Superiora.
Un grito desgarrador de horror emergió del investigador, y en ese momento el suelo tembló bajo sus pies. Las luces parpadearon y un estruendo resonó en el pasillo. Algo monumental estaba a punto de desatarse. La investigación que había comenzado como un simple enigma se convertía en una carrera contra un horror que podía consumirlo todo. ¿Estaba a tiempo de detenerlo? El eco de su propio grito llenó el aire, pero en su interior sabía que ya no había forma de regresar. El horror que había empezado con las novicias desaparecidas ahora lo engullía. La oscuridad se acercaba y no había manera de escapar. El eco del grito aún resonaba en la penumbra, como un golpe de tambor que retumbaba en los muros del convento. El investigador se sentía atrapado entre el terror y la curiosidad. La escena del altar, la voz de la Madre Superiora, aquel frasco brillante, todo se sentía abrumador. Estaba al borde de un abismo y no sabía si debía saltar o retroceder. Mientras observaba a las monjas danzando, una sombra cruzó su mente. Una frase de Juliana surge: "No están solas". Su corazón se detuvo un instante. No están solas. ¿Qué significado tenía eso? La sensación de que algo oscuro e incontrolable acechaba en. La sombra se hizo más fuerte. De repente todo se tornó en caos. Monjas comenzaron a gritar, pero no era terror, sino una especie de exaltación. Una de ellas rompió el círculo, su mirada frenética aterrizando en el investigador. «¡Él está aquí!». La atmósfera se volvió eléctrica. El terror de la revelación lo invadió. ¿El cardenal? ¿Quién era él? El investigador dio un paso atrás cuando se escuchó el crujido de la puerta. La Madre Superiora levantó el frasco, un pequeño incoloro que no se podía ignorar. «La sangre virgen nos dará poder», proclamó de nuevo, pero esta vez el aire parecía latir. Un golpe en el suelo envió un escalofrío a través de su cuerpo. No podía quedarse ahí. Sin pensarlo, se retiró hacia una puerta trasera que lo llevaba a los corredores oscuros. Tensando el cuerpo, corrió, sus pisadas resonando como un eco de las almas perdidas. La biblioteca. Tenía que volver. Allí debía haber algo más que lo ayudara a entender, a exponer la verdad. Entró en la biblioteca, su cabeza girando en busca de respuestas. La bruma se deslizó por las estanterías, interrumpiendo su búsqueda. En una esquina, un libro cayó al suelo. Fue como un llamado. Se agachó rápidamente y al abrir la cubierta, se vio frente a un antiguo diario. Era uno del cardenal, reconocido por su frialdad y su influencia. Las páginas estaban llenas de anotaciones, mezcladas con relatos de ritos y ceremonias. Su corazón se aceleró. Algunas frases parecían garabatos alocados, pero otros puntos eran claros. Acuerdos secretos, un pacto con las novicias, un sacrificio oculto para alcanzar el poder y el control sobre la diócesis. No solo ellas, murmuró el investigador, su voz resonando vacía. ¿A quién más? Sintió que todo se derrumbaba. La comunidad, el convento, su propia vida. Estaba destapando una olla de secretos que la Iglesia había mantenido a toda costa. Cada palabra lo acercaba más a un abismo de implicaciones. Tenía que buscar respuestas, pero antes de que pudiera procesar lo que leía, un sonido sutil rompió su concentración. Los murmullos se habían acercado y la preocupación era palpable. Murmullos que hablaban de un consejo de emergencia, de una reunión que no debía dejarse escapar. «El cardenal lo sabe», dijo una voz que se hacía más fuerte.
Dijo que todo debe ser eliminado. Las novicias deben ser llevadas a la inconsciencia y el sacerdocio purificado. La revelación lo atrapó como una red, no solo un encubrimiento a las desapariciones, una vida entera, una trayectoria de horror sostenida por el miedo, la locura y el silencio. Este no era solo un convento, era una prisión de secretos, una red de complicidades que se extendía mucho más allá de sus muros. El investigador se dio cuenta con horror que la celebración que había escuchado no era solo un ritual de poder, sino una convocatoria. Las monjas no estaban solas porque el cardenal había llamado a más cómplices. La oscuridad se extendía y el investigador se dio cuenta de que él mismo podría ser el próximo objetivo. Con cada palabra leída, una intensificación en su pecho le recordaba lo que estaba en juego. Salió corriendo de la biblioteca, empujando la puerta con fuerza, pero todo su mundo se tambaleaba. Para él, todo se condensaba en ese momento. El terror de lo desconocido lo obligaba a actuar. Estaba a tiempo de detenerlo. O tal vez ya no había forma de escapar. Las sombras del convento parecían bailar a su alrededor, y el futuro se tornaba incierto. La muerte acechaba, pero también el descubrimiento. La bruma lo envolvía mientras se adentraba en lo que sería una noche de revelaciones, cambios y misterios. Un último pensamiento lo golpeó. ¿Quién sobreviviría a esto? El investigador sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada respiro era más difícil, como si el convento intentara estrangularlo con sus propios secretos. Corrió por los oscuros pasillos, buscando respuestas. La biblioteca había sido un refugio, pero ahora se sentía como una trampa. Sin embargo, no era el momento de rendirse. Al salir de la biblioteca, sus ojos se ajustaron a la luz tenue del pasillo. El eco del ritual aún resonaba en su mente. La voz de la Madre Superiora y su grito: «La sangre virgen nos dará poder», lo perseguían como un eco del horror. Cuán profundo llegaba la corrupción. Con el corazón palpitando, apuró el paso hacia el ala oeste del convento. Allí había una puerta que nunca antes había notado, oculta tras un tapiz desgastado. La puerta se abrió con un chirrido inquietante, revelando una pequeña sala oscura. Un olor a humedad y encierro lo envolvió. Dentro, una serie de registros y documentos viejos descansaban sobre una mesa. El investigador se acercó, con las manos temblando de anticipación al revisar los papeles amarillentos. A medida que los hojeaba, su estómago se revolvió. Desgrabaciones de las visitas médicas a las novicias se apilaban cuidadosamente. Términos como melancolía, histeria, tisis aparecían constantemente. Eran diagnósticos que no se limitaban a la salud física. Alguien había notado un comentario al margen: «Solo las vidas aprovechadas son vidas que tienen sentido en este sagrado refugio». Con pulso frenético, continuó leyendo. Un documento más destacó por su horrible claridad. Se trataba de un informe de una válvula de saneamiento espiritual. Decía que las novicias necesitaban purificación, y las notas indicaban que eso implicaba sacrificios en el contexto de su renacimiento espiritual. La frase retumbó en su cabeza. Los cuerpos de las jóvenes se consideran una ofrenda a Dios. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no era solo un horror, era una forma de vida. Con cada palabra, el investigador comprendía que el convento no solo había ignorado la desaparición de las novicias, la había alimentado.
La comunidad había estado en un estado de complicidad tácita. ¿Cuántas vidas se habían perdido por mantener una fachada? Un sonido sutil lo sacó de su pensamiento. Las voces que habían estado murmullando se acercaban. El investigador sabía que no tenía mucho tiempo. Sin embargo, un segundo documento atrajo su atención. En la parte inferior, un símbolo que había visto en los rituales de aquellas monjas. Era un antiguo emblema religioso, uno que evocaba una conexión con prácticas de cultos olvidados. Pero eso no era lo peor. Al lado del símbolo, una lista de nombres. Eran las novicias desaparecidas. Todos los nombres estaban tachados, y al lado, un solo nombre permanecía intacto. Juliana. Su corazón se detuvo. Juliana era la sobreviviente, la que había hablado. Pero ¿cómo era posible que su nombre estuviera ahí? ¿La había marcado el convento como un objeto valioso del que reclamarían más tarde? ¿Qué le había pasado, en realidad, a todas las demás? Un grito interrumpió sus pensamientos. Una monja apareció en la puerta, pálida y temblorosa. «No debes estar aquí», exclamó. El investigador sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Vienen por ti», continuó, su voz tiñéndose de pánico. «El cardenal quiere que te detengan. Deberías irte, ahora». Todo ocurrió en un instante. El suelo que temblaba, el murmullo creciente de muchas voces acercándose por el pasillo y el golpe de la puerta. No había tiempo. Con un gesto rápido, el investigador recogió los papeles cruciales y se lanzó hacia la salida, echando un vistazo atrás, solo para ver a la monja derrumbarse, gritando por ayuda. Mientras escapaba, una sola idea lo consumía: Juliana. ¿Cómo podía esperarlo todo en este horror? Revivió el sentimiento de horror y desesperación en su pecho. La comunidad no solo había sido cómplice, sino que además tenían un objetivo en mente. Él había sido arrastrado a un juego mucho más grande, donde la oscuridad del convento se entrelazaba con la ambición de alguien más poderoso. Con el corazón a 1000 por hora, llegó al patio exterior. La bruma envolvía la noche, y una pregunta picaba en su mente. ¿Qué sucedió realmente con Juliana y las otras novicias? Un nuevo misterio se iba formando, un secreto oculto bajo capas de horror. Y a medida que la oscuridad se cernía sobre él, supo que ya no podía regresar. El verdadero peligro apenas estaba comenzando. El investigador salió corriendo al patio. El aire frío le golpeó la cara. Cada respiro parecía una lucha. Sus pulmones se quemaban mientras la adrenalina lo empujaba a seguir adelante. La bruma se arrastraba por el suelo, envolviendo todo a su alrededor, creando un ambiente de pesadilla. Necesitaba encontrar respuestas, algo que pudiera dar sentido a todo ese horror. Mientras se movía entre las sombras, notó que las paredes de piedra caliza del convento parecían inclinarse, como si lo estuvieran presionando, tratando de mantener sus secretos a salvo. Antes de perder la cabeza, buscó un lugar donde pudiera esconderse y pensar. En la esquina del patio, debajo de un viejo roble, encontró un banco desgastado. Se sentó, el corazón aún latiendo con fuerza, y comenzó a revisar los documentos que había recogido. Allí, entre notas garabateadas, encontró algo que le heló la sangre. Era un antiguo registro de correspondencia del convento, dirigido a un alto funcionario de la diócesis. La fecha era reciente, y las palabras que sobresalían eran inquietantes. Se requiere más sangre virgen para conseguir la plenitud del sacrificio. El ritual debe llevarse a cabo sin interrupciones. El poder de nuestros actos
debe ser sostenido a toda costa. Cada letra era como un golpe en su estómago. Las palabras sugerían prácticas aún más oscuras de lo que había imaginado. ¿Qué significaba eso? Su pulso se aceleraba a medida que buscaba más detalles. Un pasaje llamó su atención. Hablaba sobre una ceremonia especial que tenía lugar cada año, relacionada con un evento celeste que coincidía con la Pascua. La anotación decía que la apertura del cielo debía atraer a los elegidos. La mente del investigador se llenó de imágenes perturbadoras. ¿Quiénes eran esos elegidos? ¿Eran las novicias? Las preguntas giraban rápidas en su cabeza, pero aún no tenía respuestas. De pronto, un grito desgarrador resonó en el convento, seguido de un estruendo, como si una puerta se abriera de golpe. La calma del patio se interrumpió, y el investigador se levantó en un salto. La escena anterior en la biblioteca volvió a su mente. Las monjas danzando alrededor de la Madre Superiora. Y supo que algo malo estaba sucediendo. No podía quedarse allí. Corrió hacia el sonido, pero cada paso que daba parecía un eco de tragedia. Se adentró en un pasillo angosto y se topó con un grupo de monjas. Sus rostros estaban pálidos. La preocupación las envolvía como una nube. «El cardenal ha llegado», murmuraban. «Viene a llevarse a las elegidas». La revelación provocó un nudo en su garganta. Era cierto, el cardenal no solo estaba al tanto, sino que también participaba. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué ahora? Sintió que la hora se acercaba. Se arriesgó a seguirlas, tratando de escuchar lo que se hablaba. La desesperación lo mantenía alerta. Una de las monjas soltó una palabra que le cortó la respiración. Sacrificio. ¿De qué tipo de sacrificio están hablando?, se preguntó, mientras trataba de encajar las piezas del rompecabezas. Al llegar a una gran sala, el investigador vio a la Madre Superiora en el centro, gritando al grupo reunido. «Debemos ofrecerlas antes de la llegada del eclipse», chilló. «La ciudad entera lo necesita. Este sacrificio es nuestra salvación». El investigador se congeló. De repente, todo tuvo sentido, pero también todo se volvió más aterrador. No era solo un juego de poder. Estaban dispuestos a sacrificar vidas. Chocó con una pared de miedo y desesperación. Las decisiones que tomara en ese instante podrían cambiar todo. Sintió que el corazón le latía con fuerza y lo llenaba de ira y pena. Tenía que hacer algo. En ese momento, una figura oscura apareció en la esquina de la sala. Un hombre con una capa que lo envolvía. Sus ojos brillaban con una mezcla de poder y locura. El cardenal, el mismo cardenal que había escuchado en los murmullos de las monjas. ¿Era él el que quería esas vidas para alimentar sus oscuros deseos? Antes de que pudiera moverse, el cardenal habló, y sus palabras vibraron en las paredes del convento. «Hoy bendecimos la unión entre los cielos y nuestra tierra. Que los sacrificios abran la puerta a todo lo que hemos anhelado». Su voz retumbó como un trueno en la sala. El investigador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo lo que había descubierto, cada palabra, parecía dirigirse hacia este momento de horror. El collar en el que colgaba la idea de que la comunidad o incluso otras instituciones estaban involucradas. La red de poder se extendía más allá del convento, más allá de lo imaginado. Cuando los ojos del cardenal se encontraron con los del investigador, una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Era como si todo hubiera llegado a un punto crítico, y en ese instante, una mano temblorosa se alzó entre la multitud. Era Juliana. «No permitiré que te lleven», gritó. Todo estalló de repente en un caos.
Un grito desgarrador resonó antes de que la multitud comenzara a moverse, el pánico brotando en cada dirección. La visión del futuro se desvanecía, y lo que había creído que podía salvar a las novicias pronto se convertiría en una lucha desesperada. Mientras el investigador buscaba un plan, le quedó claro: el reloj avanzaba. ¿Podría salvar a Juliana? El eco del grito aún seguía en el aire, una ominosa advertencia de que la oscuridad estaba más cerca de lo que jamás se había imaginado. La confiabilidad del convento se desmoronaba, llevando consigo secretos que pesaban más que cualquier sacrificio. Desesperado, su mente ya buscaba una salida para evitar que todo el horror se repitiera nuevamente. El caos estalló alrededor del investigador. La Madre Superiora gritaba, y las monjas daban vueltas en un frenético baile de fervor. Juliana, con su rostro pálido y ojos desorbitados, seguía a la figura imponente del cardenal, quien ahora sonreía como si estuviera disfrutando del espectáculo. Pero el verdadero horror se escondía detrás de su mirada, un brillo de locura y poder que helaba la sangre. El investigador, sintiendo la presión del tiempo en sus músculos, miró hacia la salida. Cada segundo que pasaba se transformaba en una eternidad. Pero su instinto lo empujó hacia adelante, hacia la fuente de la verdad. Fue entonces cuando notó que delante de él había un altar improvisado donde se habían apilado documentos, otros rituales secretos, escondidos para que nadie los viera. Con un movimiento rápido, se acercó, sus manos temblorosas rasguñando la superficie del altar. Sus ojos se detuvieron en un viejo libro de registro. Sus páginas amarillentas repletas de anotaciones incompletas. Ceremonia de consagración, leyó en voz baja mientras su pulso se aceleraba. Las palabras parecían cobrar vida propia, evocando una imagen perturbadora de los actos que se llevaban a cabo a puertas cerradas. Las páginas giraron casi mágicamente. Encontró listas de nombres, pero no solo de novicias. Eran los rostros familiares de mujeres desaparecidas en el pueblo. Bendición y sacrificio, decía un encabezado, para abrir las puertas del más allá y obtener poder sobre la tierra. Hacía referencia a cada uno de los rituales, mostrando que cada una de esas vidas se consideraba un medio para un fin oscuro. ¡Basta!, gritó de pronto la Madre Superiora, agitando sus brazos. Espera, todo esto es parte del plan. Las elegidas deben ser llevadas una por una, y el cardenal conoce nuestras necesidades. Un silencio tenso se palpó en el aire. El investigador sintió que la atmósfera se volvía más espesa, como si el universo reclamara la vida de cada presente en la sala. En ese instante, Juliana, que había escuchado todo, tomó aliento. «No están solas», gritó, atrayendo la atención de todos. La incredulidad cruzó los rostros de las monjas, y el cardenal frunció el ceño. La idea de que otras mujeres podrían tener un papel en esto llenó la sala de inquietud. El investigador, sintiendo ese momento de revelación, se apresuró a sostener el libro ante ellos. ¿Viven en la misma mentira?, preguntó, su voz resonando con fuerza. Esto no es solo una ceremonia, es una red de horrores. De repente el cardenal avanzó, despojándose de la calma que había mantenido. ¿Te atreves a cuestionar el propósito divino? El sacrificio es necesario para la grandeza. Necesitamos eso para continuar. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y deleite. Un segundo de tensión se rompió en una explosión de energía. Una monja, al borde de la locura, saltó hacia el altar. En su mano sostenía un frasco brillante, aparentemente el mismo
que la Madre Superiora había levantado durante el ritual. Gritó mientras lo arrojaba al suelo, y el sonido del vidrio quebrándose resonó en la sala como un trueno. Un humo oscuro y espeso comenzó a salir del frasco roto, llenando el aire con una esencia nauseabunda. «Peligro», gritó el investigador, recolectando las fuerzas para reaccionar. Pero ya era demasiado tarde. Las primeras bocanadas de humo invadieron el espacio, y el pánico se desató. Las monjas gritaban, tratando de escapar, mientras el cardenal enloquecía de furia. Su voz se elevó en un frenesí. Un grito desgarrador emergió entre el humo. Juliana se lanzó hacia adelante, sus ojos buscando la conexión con el investigador, creando un vínculo de desesperación. «Debemos salir. Esto se está volviendo más grande de lo que pensamos». Las llamas comenzaron a lamer las paredes, y la oscuridad se cernía cada vez más. En medio del caos, antes de que pudiera discernir qué hacer, el investigador se topó con un viejo manto que parecía haber caído, revelando un símbolo que no había notado antes. Era una marca que reconoció de sus investigaciones, conectada con otros conventos, otras desapariciones. El corazón le paró un instante. ¿Era posible que todo esto estuviera conectado? ¿Que la oscuridad del convento no solo afectara a estas jóvenes, sino que también podría estar atada a algo más grande? Cada rincón de su mente resonaba con la urgencia. Necesitaba respuestas antes de que el mundo que conocía se desmoronara del todo. Mientras el humo aumentaba y una sensación de inminente fatalidad envolvía a todos, el investigador comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El aire se volvió irrespirable en el convento. El humo de aquel frasco roto se expandía como una neblina oscura, llenando el espacio con un hedor a descomposición. Las monjas, empujadas por la histeria, gritaban y corrían. La Madre Superiora se había convertido en una sombra al borde de la locura, alzando la voz en una mezcla de desesperación y fervor. Juliana, buscando con la mirada al investigador, manifestó la urgencia en su rostro. «Vamos, debemos irnos», gritó. Pero algo oscuro y poderoso pulsaba en el aire, como si el mismo convento estuviera vivo, intentando atrapar a cada alma que se encontraba allí. El investigador, aún en shock, levantó el libro de registro que había encontrado. Las palabras impresas parecían moverse. La ceremonia de consagración exige sacrificios. Las elegidas deben ofrecerse. Era una revelación que corrompía su entendimiento, desenterrando un horror más profundo. Mientras la confusión crecía, recordó que había notado algo más en ese viejo libro. Un nombre que se repetía, una figura que había estado detrás de cada ritual. El cardenal, ese mismo al que había escuchado en susurros, el que había despojado de su humanidad todo lo que había tocado. La conexión era aterradora. Aquello no era solo un convento corrupto. Era parte de un sistema más grande de violencia y silencio. Frente a él, el cardenal avanzaba, su figura oscura casi eclipsando la luz del fuego que había comenzado a consumir el templo. Su risa era macabra, una mezcla de locura y poder. «Todo esto es para el bien, ¿no lo entienden? El poder de la fe, la purificación», dijo como si buscara convencerse a sí mismo más que a los demás. Exclamó una de las monjas, y el eco de sus palabras resonó en el aire espeso y denso. El investigador se sintió abrumado. ¿Había alguien que se interpusiera entre la razón y el horror? Fue Juliana quien rompió el silencio, gritando con todas sus fuerzas: «No más sacrificios.
No más engaños. Las palabras de la sobreviviente fueron como un faro en medio de la oscuridad. El investigador se dio cuenta de lo que debía hacer. No podría permitir que más vidas se convirtieran en sombras. Tenía que exponer al cardenal, revelar su verdad. Entonces, mirando al cardenal, que ahora lo observaba, con una mezcla de furia y sorpresa, el investigador alzó el libro. Esto debe detenerse. Tu conspiración será expuesta. Estas mujeres, sus vidas no son un medio para tu poder. En ese instante de valentía, el cardenal dio un paso adelante, su rostro torcido por la ira. Pero Juliana se interpuso entre ellos. No estarás solo en esto. Juntas somos más fuertes. La comunidad había empezado a reaccionar. Algunas monjas, aún temerosas, comenzaron a abrir los ojos a la verdad. La bruma de silencio que llevaban años cargando se estaba despejando. Las llamas comenzaron a arder más intensamente, consumiendo las paredes donde tanto sufrimiento se había aferrado. El investigador sintió el calor, vio el caos, pero también sintió un destello de esperanza al ver cómo algunas monjas se unían a Juliana, mientras otras miraban con horror y arrepentimiento. «Debemos salir, rápido», gritó el investigador, empujando a Juliana hacia la salida, mientras las demás comenzaban a seguir. La atmósfera se cargaba de un nuevo sentido de urgencia. Era ahora o nunca. Lograron atravesar el salón, pero el cardenal había comenzado a avanzar hacia ellos, lleno de furia. «Nadie se irá. Ustedes no entienden lo que han hecho». Su voz retumbó en los muros, y el investigador sintió que el tiempo se detuvo. «¡Atrás, monstruo!», gritó Juliana, levantando un extremo del velo que llevaba, revelando un objeto brillante. Una explosión de luz iluminó la sala. Las llamas envolvieron el altar, y un grito sordo resonó en el aire. Y mientras el tumulto se desataba, el investigador sintió que la adrenalina empujaba cada fibra de su ser. Tenía que salir. Cada paso era una lucha contra el tiempo, un trompicón en medio de llantos y gritos. De repente, sintió un tirón en su brazo. Era Juliana, tirando de él hacia la salida. «Ya basta de esta locura. Salgamos», dijo con la determinación de quien ha visto el abismo y ha decidido escapar. Finalmente, alcanzaron la puerta. Las artísticas formas del convento titilaban, como sombras danzantes de historias olvidadas. Al cruzar el umbral, el aire comenzó a despejarse y la luz del sol quedó reflejada en sus rostros. El horror detrás de ellos parecía desdibujarse, pero la sombra de lo que habían dejado no se desvanecería tan fácilmente. Juliana miró al investigador, con los ojos llenos de lágrimas y determinación. «Hemos escapado, pero esto aún no ha terminado. La verdad debe salir a la luz y todos deben saberlo». «¿Qué sucede aquí?». Los ecos del convento murmuraron en sus recuerdos, pero un nuevo propósito llenaba el aire. «Esto no es solo nuestro, es de todos los que han pasado por aquí, todos los que sufrieron». Las palabras de Juliana fueron un eco en su corazón. «El mundo debe saber». Así que se dieron la mano firmemente, con un claro propósito. Había un camino a seguir, una lucha por delante. Este horror había comenzado como un secreto, pero ahora la luz de la verdad no podría ser apagada. Su historia, sus voces, resonarían más allá de esas murallas. Pero, ¿y el cardenal? ¿Había escapado? ¿Se escondería tras las sombras una vez más, como lo había hecho durante tanto tiempo? La pregunta quedó en el aire, una sombra más en la luz. Así que aquí viene una súplica. Nunca cerremos los ojos a la verdad. No dejemos que el silencio ahogue a quienes han sufrido. Escuchemos, hablemos, compartamos, porque al final el cambio comienza en nosotros. Actúa.
Haz de tu voz un faro. ¿Qué harías tú al enfrentarte con la oscuridad?